Buenas noches, bienvenidos a 52 Minutos. Esta semana empezó a quedar más en claro cuál es la estructura de poder del gobierno nacional que asumió el 10 de diciembre y que después de 4 meses nos quedaba esa duda de cómo el gobierno, la presidencia de Javier Milei, iba a estructurar su andamiaje de poder que empezó a salir a la luz en las últimas horas, sobre todo quedando explícito el miércoles a la noche, después de ese gran escándalo en el cual, a través de una jugada legislativa en las comisiones, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que es el brazo ejecutor de los deseos de Karina Milei, logró desplazar a Fernando Sago de la presidencia del Bloque Libertario. ¿Y cómo es esa estructura de poder? En principio, como una serpiente de 2 cabezas. Es bifronte este poder que hoy gobierna el país. Por un lado, el presidente Javier Milei y por el otro su hermana, Karina. Es una imagen que nos remite al gobierno anterior, en donde Alberto Fernández y Cristina también entraban en contradicciones permanentes, logrando los resultados que se lograron. Una crisis brutal y un gobierno que no pudo reelegir. Algo similar está ocurriendo con La Libertad Avanza, con algunos componentes que agravan la situación. En principio porque el mismo presidente llama a Karina Milei el jefe. Lo comparó con Moisés, en una imagen bíblica que entiende el mandatario principal del país, que es quien ordena en última instancia las decisiones. Y se agrava aún más porque Karina es la hermana del presidente y no ocupa la vicepresidencia. Por lo tanto, allí vemos cómo esta estructura, esta organización tan poco ortodoxa, gobierna en una tensión que empezó a vislumbrarse esta semana. Esa armonía que querían mostrar entre Javier Milei y Karina Milei no es tal, sino que empieza a verse como una puja de poder entre los 2 hermanos. Habrá que ver si más que Moisés esto es un Caín y Abel. Habrá que ver de qué manera Milei, Javier, empieza a tramitar esa pelea por el poder y esa lógica que Karina le está instalando en el propio gobierno. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque no es nueva las diferencias, si se quiere, de estrategias entre Javier y Karina. Recordemos, en la campaña, el principal armador era Carlos Kikuchi, un operador de la política que era acompañado por Karina Milei, que fue muy criticado por el tipo de armado que hizo territorial y que muchos le reprochaban a Kikuchi de operar en convivencia con el peronismo o a los intereses del peronismo. De hecho, si nos fijamos en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, hay muchos de los legisladores libertarios que llegan a acuerdos con Kicillof, a diferencia del ámbito nacional, donde difícilmente los diputados o senadores de La Libertad Avanza tengan acuerdos con el peronismo. A su vez, Karina Milei logró expulsar a varios, en estos 4 meses, a varios de los funcionarios
que no les caía en gracia. Recordemos a Giordano, recordemos a la misma Marcela Pagano cuando era nombrada para ocupar el ANSES, en fin, una serie de bloqueos que Karina hizo a decisiones que, según dicen los libertarios, había tomado el propio Javier Milei. Este miércoles eso quedó en evidencia absoluta. Milei había decidido nombrar a Sago como presidente del bloque de la Libertad Avanza, algo que Karina, a través de Menem, no le cayó en gracia y quiso dinamitar esa posibilidad, no pudo, terminó siendo Sago la principal autoridad del bloque, cuando finalmente este miércoles le terminaron cortando la cabeza, quedando el cordobés Bornoroni a cargo de este espacio. Eso hizo que el bloque se rompa. Pero ¿qué es lo que subyace en esta jugada que hizo Karina Milei? Bueno, en principio que terminó ganando esa pulseada al propio Javier, cuando Javier le había dicho a la diputada Marcela Pagano que iba a presidir la Comisión de Juicio Político. Una comisión que el único objetivo que tiene el oficialismo es de que no funcione. Porque cuando funciona la Comisión de Juicio Político es generalmente para temas que comprometen al mismo gobierno nacional, el oficialismo de ese momento. Por lo tanto, en este cargo que es menor en tanto y en cuanto nunca se pueda poner en funcionamiento o activarse, Javier Milei le habría prometido a Marcela Pagano presidirlo. Esto Karina no lo quiso y lo quiso poner a Berti Venegas Lynch, que finalmente va a pugnar por ese lugar, a pesar de que se había reunido la comisión, se había votado en un tratamiento bastante escandaloso porque cortaron la transmisión por Diputados TV, en fin, todos esos condimentos y esas desprolijidades que ya nos tienen acostumbrado el oficialismo. Lo cierto es que ahora Karina Milei logra controlar la presidencia a través de Martín Menem, la presidencia de la Cámara, y también la presidencia del bloque a través de Bornoroni. Mientras tanto, la hermana presidencial empezó a apurar el armado del partido La Libertad Avanza, cosa que Javier Milei no estaba de acuerdo con adelantar a más de un año de las próximas elecciones, que a su vez pone en jaque, o al menos compromete, los acuerdos que se puedan lograr con un sector del radicalismo y con el PRO. Y esto no es un dato menor. En pocos días, el oficialismo esperaba elevar al Congreso un nuevo proyecto de ley ómnibus, que ya está escrito, que ya está el texto. Sin embargo, eso se verá cómo se recepciona en la Cámara de Diputados, porque si los aliados ven que el gobierno no puede ni siquiera ordenar su propio bloque, ¿qué garantías le pueden dar al PRO, a ese radicalismo que tiene ganas de acompañar, que pueda prosperar las iniciativas legislativas oficialistas? Esto pone un poco en dudas el éxito parlamentario del nuevo tratamiento de la ley ómnibus, que pretende refundar a la nación y terminar de coronarse el 25 de mayo con esa convocatoria que hizo a los gobernadores el presidente Milei, donde se quiere hacer el Pacto de Mayo como una formalización de la nueva era para la Argentina. Todo eso ahora, con estos tembladerales
que sintieron en el espacio oficialista empiezan a inscribirse con un signo de interrogación grande como una casa. Por lo pronto, Karina Milei logró lo que se proponía, desplazó a Fernando Sago de la presidencia del bloque con 31 de los 32 diputados que estuvieron presentes en esa reunión. Hubo una sola abstención, que fue de la santafesina, de la diputada santafesina Rocío Bonacci, que quizá nos preguntamos si no ha sido la única que entendió la circunstancia que estaba atravesando el bloque, porque su argumento fue: necesitamos saber cuál es la posición del presidente Milei para tomar una determinación como esta, poniendo en evidencia allí, otra vez más, estas diferencias que afectan a los hermanos y que se vislumbra como una puja de poder que seguramente tendrá varios capítulos en adelante por escribirse. En el ámbito local, vamos a hablar un poco del peronismo. Después en la mesa, junto con Nicky Magariños, vamos a analizar algunos hechos importantes, relevantes, que tuvieron lugar en la política. Yo quiero adelantar algunas cositas nomás. El juez federal, el polémico juez federal Marcelo Bailaque, va a tener que enfrentar una investigación en el Consejo de la Magistratura por haber dilatado algunas medidas judiciales en investigaciones narcos muy importantes que se estaban realizando en la provincia años atrás y que, de haberse avanzado a otro ritmo, quizás se podrían haber evitado situaciones críticas como las que atravesó la ciudad de Rosario, con tantos muertos, con tanta violencia, con ese escenario tan brutal que tenemos que empezar a revertir en nuestra ciudad. Por otro lado, y esto en el ámbito más de la rosca política, que siempre nos gusta tirar algún dato interesante, empezó ya en la ciudad de Rosario a armarse, y lo contábamos la semana pasada, algunos nuevos lineamientos en el peronismo local. Por un lado, esa alianza que tejió para la elección pasada y que estuvo a pocos puntos de ganar la ciudad entre Ciudad Futura, con Juan Monteverde como líder de ese espacio, y el movimiento Evita, empezó a tener algunos integrantes o a alimentarse de algunos dirigentes, por ejemplo, del santafesino Leandro Busato, alias Kiko le dicen, Kiko Busato, que dejó la corriente de la militancia para alinearse o para empezar a charlar con este espacio. Del lado del frente, también dentro del peronismo, se están empezando a mover. ¿Y quiénes están enfrente de esto para confluir en una interna? Bueno, por un lado el concejal Lisandro Cavatorta, que está alineado al Frente Renovador, a pesar de que no es del Frente Renovador, pero sí tiene un vínculo no solo de parentesco, sino de relación política con el presidente del masismo a nivel nacional, Diego Giuliano, y también con Julia Irigoitía, concejala del peronismo, cercana durante los 4 años de gestión de Omar Perotti, cercana al gobierno provincial, y también María Fernanda Rey, que están armando allí un espacio para competirle en una interna a este binomio Monteverde-Tonioli, que buscarán, obviamente, un armado más amplio para una propuesta de Rosario. Esas son las informaciones las noticias, la rosquita que se está empezando a tejer, algo que obviamente no habla la gente en la calle, sino que nos interesa a los que seguimos de forma un poco más atenta los movimientos
de la política. Señores, esto es 52 minutos y los invitamos. Vamos a tener muchísimos temas para hablar, muy interesantes todos. Está hecha la invitación. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, el lugar más seguro para que jueguen tus hijos. Un proyecto diseñado para que vivas mejor.